de nuevo. Listo. Ok, entonces vamos a introducir el tema de la inferencia estadística, que complementa las herramientas ya visitadas del análisis descriptivo de los datos. Ahora, el uso usual del análisis descriptivo tiene que ver con dos aspectos. Uno, es una herramienta básica para la validación de las bases de datos. Y dos, es una herramienta también básica para describir cuáles son los sujetos que estamos incluyendo en nuestro estudio, o en nuestra investigación, o en nuestro análisis. El punto de partida siempre es decir, bueno, ¿a quiénes representan estos sujetos? ¿No? Estos sujetos que tenemos en este estudio, en esta muestra, ¿son sujetos representativos de la población de origen? Entonces, para responder a esa pregunta tan básica, lo que necesitamos hacer entonces es el análisis descriptivo de los datos. ¿No es cierto? Los análisis descriptivos generalmente tienen que ver con las variables sociodemográficas. La representatividad de la edad y sexo de la población está en la muestra representada. Están representados todos, ¿no es cierto?, los CILAI, si el estudio es de carácter nacional, etc. Entonces, todas esas preguntas sobre de representatividad pueden y deben ser respondidas a través del análisis descriptivo exploratorio. Ahí no hay que hacer inferencia, repito, ahí no hay que hacer ninguna inferencia porque no estamos haciendo respondiendo a ninguna pregunta que tenga relación con lo que ocurra en la población. Ahora, en cuanto al análisis inferencial, lo que vamos a hacer es que primero que nada tenemos que tener una pregunta de investigación, ¿no es cierto? Un tema de investigación, una pregunta de investigación. Si no tenemos eso, es difícil después, ¿no es cierto?, seguir en el proceso analítico. Dado que tenemos esa pregunta de investigación, el paso siguiente es identificar sobre qué población vamos a estar intentando hacer las inferencias. Una vez que hemos identificado la población sobre la cual vamos a hacer las inferencias, de ahí tomamos una muestra probabilística. Dice muestra aleatoria ahí, pero en general debería ser una muestra probabilística. ¿Qué pasa con la muestra? Una vez que tenemos la muestra probabilística, hemos decidido el tipo de muestreo, hemos tomado la muestra, lo que generamos en esa muestra entonces son datos, ¿no? Vamos a hacer una recolección de datos, ¿no es cierto?, de esta muestra probabilística que proviene de la población a través de algún diseño de muestreo, y con esos datos lo que generamos a través de estadística descriptiva, cierto tipo de estadísticas, que como ya mencionamos anteriormente, nos van a permitir determinar esencialmente representatividad de los sujetos de la muestra en la población. ¿Y qué vamos a hacer con esas estadísticas posteriormente? Lo vamos a utilizar para hacer estimaciones sobre parámetros poblacionales, ¿no? Entonces, repito, esas estadísticas que se obtienen a través de los datos, que se recolectan de la muestra probabilística que viene de esa población, nos va a permitir entonces estimar parámetros poblacionales que los vamos a usar finalmente para inferir y dar respuesta a la pregunta de investigación. Ese es el proceso, ¿no es cierto?, de la inferencia estadística. No sé si hay preguntas, Luis, puedes mirar tú en el chat si van a aparecer preguntas. Estoy pendiente, pero no hay ninguna. Ninguna pregunta, ¿no? Ese es el proceso lógico de la inferencia estadística. Ahora, habla de muestreo, ¿no es cierto? Obviamente lo que tenemos que tener claro de que tenemos dos tipos de muestreo. Es el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Vamos a recordar algunas definiciones. ¿Qué es lo que es el muestreo probabilístico? Ya, el muestreo no probabilístico generalmente es un muestreo que también llamado como de conveniencia. La elección de los sujetos no depende de ninguna probabilidad de selección, ¿no? Es simplemente a mí me conviene hacer un estudio sobre este grupo de sujetos. ¿Cuál es la limitación que tiene? Que los resultados van a ser exclusivamente válidos a ese grupo de sujetos sobre el cual usted tomó esa muestra no probabilística. El muestreo probabilístico, por otro lado, ¿no es cierto?, es importante porque permite determinar cuál es la probabilidad que tiene un sujeto en la población de origen de estar incluido en la muestra, ¿no? Y es el muestreo probabilístico, es la herramienta que nos va a permitir
hacer inferencias estadísticas. Parece que hay alguien con micrófono abierto ahí. Luis, ¿puedes verificar? No, debe ser. Se puede, tú como puedes silenciar. Ok, ya vimos, ¿no es cierto?, al inicio cuando vimos diseño de encuesta y diseño de muestra, que hay distintos tipos de muestreo probabilístico. Aquí solamente los vamos a mencionar porque eso ya los vimos con algún detalle y lo vamos a volver a ver en el cuarto módulo de este diplomado cuando hagamos el análisis de las encuestas por muestreo considerando el diseño muestral. Todo lo que hemos visto hasta ahora, tanto en el análisis descriptivo como el análisis inferencial en esta primera etapa, va a asumir que el muestreo corresponde a un muestreo aleatorio simple, ¿ya? Que todos los sujetos en la población tienen la misma probabilidad de estar incluidos en la muestra. Repito, ¿no es cierto?, tenemos otros diseños, el muestreo estratificado, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio por conglomerado y los muestreos multitápicos o muestreos complejos. Aquí aparece uno nuevo, muestreo aleatorio sistemático, no sé si todo el mundo lo tiene claro. O si hay preguntas sobre eso lo podemos aclarar más adelante. Ahora, la inferencia estadística tiene dos objetivos generales, ¿no? Uno, el objetivo es de validar algún supuesto que uno tenga sobre una determinada población, ¿no? Y esa herramienta corresponde, la que da respuesta a ese tipo de preguntas es la que corresponde a las pruebas de hipótesis estadísticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la prueba de hipótesis estadística? Va a ser el método que va a permitir generar el grado de evidencia en favor de una hipótesis de trabajo. Uno siempre, entonces, cuando va a querer hacer inferencia estadística, lo primero que tiene que partir haciendo es definir a partir de la pregunta cuál es su hipótesis de trabajo. En el ejemplo que estamos presentando en esta lámina aquí, dice, se piensa que la prevalencia de hipertensión en la población de adultos mayores es mayor a 40%, ¿no? Ese es un supuesto. Entonces, esa hipótesis de trabajo, después la vamos a tener que constituir en hipótesis estadística, y en función de los datos, vamos a ver si esos datos tienen evidencia suficiente en favor de esta hipótesis de trabajo que indica de que la prevalencia de hipertensión en la población de adulto mayor sea mayor a 40%. Eso es lo que tenemos que responder. Y la otra parte de la inferencia estadística es lo que se llama la estimación de parámetros por intervalos de confianza, ¿no? En este caso, lo que vamos a intentar hacer, en la metodología lo que permite hacer, es construir un rango de valores, ¿ya? Un rango de valores de modo tal de que el verdadero valor del parámetro, ¿no es cierto?, de poblacional, esté incluido dentro de esos límites. Por ejemplo, nosotros deberíamos de concluir en base a los datos, como está acá abajo, que la prevalencia de hipertensión en la población de adultos se encuentra entre 38 y 45%, con un 95% de confianza, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué tenemos que determinar niveles de confianza? ¿Por qué queremos hacer las pruebas de hipótesis? ¿No es cierto? Eso es producto de que nosotros estamos trabajando con muestras. Si estuviéramos trabajando con una población, no necesitamos hacer inferencia estadística. Porque si usted tiene, ¿no es cierto?, datos de toda la población, la prevalencia de hipertensión adulto mayor va a ser tanto y no tiene ninguna variabilidad. ¿Por qué no tiene variabilidad? Porque el estudio lo ha hecho sobre todo el universo, ¿no? Entonces tenemos que utilizar herramienta estadística apropiada que considere el hecho de que estamos utilizando una muestra de sujetos y no todo el universo de sujetos. ¿Pregunta? Ahora, en el tema de las hipótesis estadísticas son son dos. Uno, lo que nosotros llamamos la hipótesis de nulidad, hipótesis nula también le dicen por ahí, y lo que se llama la hipótesis alternativa. Tanto la hipótesis de nulidad como la hipótesis alternativa son hipótesis estadísticas. ¿Cómo se construyen las hipótesis estadísticas? Las hipótesis estadísticas se construyen en función de la hipótesis de trabajo, ¿no? Como la hipótesis de trabajo es la que nosotros queremos validar, esa hipótesis de trabajo va a ser
lo que llamamos nosotros hipótesis estadística alternativa. Entonces, la forma de construir nuevamente las hipótesis estadísticas están basadas en nuestras hipótesis de trabajo. ¿Cuál va a ser la hipótesis estadística alternativa? La que representa la hipótesis de trabajo. ¿Y cuál va a ser la hipótesis de nulidad? La negación de la hipótesis de trabajo. Entonces, eso tiene que quedar sumamente claro. La hipótesis de trabajo constituye la hipótesis estadística alternativa y la negación de la hipótesis de trabajo constituye la hipótesis de nulidad. En el ejemplo anterior, por ejemplo, aquí en el ejemplo anterior, ¿cuál debiera ser la hipótesis de trabajo? ¿Alguien lo puede decir en el chat? ¿Cuál sería la hipótesis de trabajo aquí? ¿Nadie? ¿Alguien lo puede decir? Luis, ¿estás mirando el chat? Sí, estoy mirando. ¿No? ¿Nadie? Ninguno ha escrito nada. Este ejemplo, es importante que ustedes empiecen a desarrollar este pensamiento. Entonces necesitamos, para poder avanzar, tener claro de que se entiende cómo se construyen las hipótesis estadísticas en función de la hipótesis de trabajo. Quisiéramos saber entonces, en función del ejemplo, que se piensa que la prevalencia de hipertensión en la población de adultos mayores es mayor a 40%, ¿cuál es la hipótesis de trabajo? ¿No hay? De la hipótesis de trabajo es que la prevalencia de hipertensión, dice, en la población de adultos mayores es mayor al 40%. Perfecto, Esa es la hipótesis de trabajo. Claro. Ahora, ¿cuál sería la hipótesis estadística alternativa para Muy esta bien, hipótesis Karen. de trabajo? Nula. La hipótesis alternativa, ¿cuál sería? La misma que la hipótesis de trabajo. Entonces, nosotros en la hipótesis alternativa diríamos de que Muy bien, la Sócrates. prevalencia, ¿no es cierto?, de hipertensión es mayor a 40%. En función de esa hipótesis alternativa, que, repito, es nuestra hipótesis de trabajo, ¿cuál sería la hipótesis de nulidad? Si la hipótesis alternativa estamos diciendo que la prevalencia es mayor a 40%, la negación de eso, ¿qué sería? No es mayor al 40%, dice Luis, Perfecto. y Joel dice que es la negación. ¿Ya? ¿Pero la negación de qué? De que sea mayor. ¿Y qué es lo que es la negación de que sea mayor a 40%? Que sea menor o igual a 40%. Correcto. Luis ¿Cierto? dijo menor, es menor o igual. No, es menor o igual, porque Sí. tiene que estar especificado el igual, ¿cierto? El complemento de mayor a 40 es que sea menor o igual a 40. Es importante, ¿no es cierto?, de que la unión de la hipótesis de nulidad con la hipótesis alternativa nos tiene que dar todo el universo de posibilidades, ¿no? Si yo digo mayor que 40 y uno con menor o igual a 40, me queda definido completamente todos los posibles valores de prevalencia, que pudieran ser de 0 a 100, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. No sé si aquí hay otro ejemplo aquí. Karen menciona, dice, si en la hipótesis de nulidad se puede escribir no es mayor al 40%. Claro, que no es mayor a 40%, queda expresado como menor o igual. Claro, en lo que pasa es que en símbolos, vamos a ver más adelante que tenemos que colocar simbología adecuada, y colocar un símbolo no es mayor a 40, es más difícil decirle igual se le puede decir al programa, pero queda más específico si colocamos no mayor a 40 como que es menor o igual a 40. Ahora, otra forma entonces el problema que tenemos aquí, ¿no es cierto? La duda es que en función de los datos, ¿no? En función de los datos, los datos, ¿qué están en favor de qué? ¿Los datos estarán en favor de la hipótesis de trabajo, la hipótesis alternativa, o estarán en favor de la hipótesis de nulidad? Y eso es lo que tenemos que dilucidar a través de la herramienta estadística, ¿no? Joel acaba de hacer una pregunta, dice, ¿este proceso de hipótesis solo se hace cuando trabajamos con muestras?
no, tú puedes plantear hipótesis sobre la población, lo que pasa es que si tú planteas hipótesis sobre una población, el resultado va a ser el resultado del análisis que hagas sin necesidad de hacer inferencia estadística, porque vas a hacer inferencia estadística solamente cuando tengas una muestra probabilística de una población. Si tienes el universo, ya tienes el resultado, ¿no? Y Emil se pregunta si la hipótesis de trabajo siempre es la misma de la hipótesis alternativa. Las hipótesis estadísticas se construyen en función de la hipótesis de trabajo. Entonces, la hipótesis estadística alternativa siempre va a ser la hipótesis de trabajo. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ahora, aquí vamos a ver los tipos de hipótesis, ¿ya? Los tipos de hipótesis que se plantean. Vamos a suponer que la letra griega teta representa un parámetro poblacional, ¿ya? Ese parámetro podría ser el promedio del colesterol en la población, puede ser, o puede ser la prevalencia de hipertensión en la población, también puede ser. Esos son parámetros, ¿ya? Otro parámetro podría ser el riesgo de enfermar de un determinado grupo, ese es otro parámetro. Otro parámetro puede ser la diferencia de prevalencia de hipertensión entre hombres y mujeres, ese es otro parámetro, ¿no? Los parámetros siempre van a estar asociados, digamos, a estos indicadores que nosotros queremos evaluar en la población. Ahora, por eso pensemos, digamos, de que esta letra griega teta representa un parámetro poblacional, cualquiera sea, definido, y en función de esto nosotros vamos a poder establecer tres tipos de hipótesis estadísticas. Tres tipos. A, primero, ¿no es cierto?, plantear de que el parámetro es igual a un valor predeterminado, ¿no? En ese caso diríamos de que teta es igual a un valor teta sub 0. En el ejemplo anterior podríamos decir, mire, se piensa que la prevalencia de hipertensión es distinto de 40%. ¿No? En ese caso, ¿no es cierto?, la hipótesis de nulidad sería prevalencia igual a 0.4 y la alternativa sería prevalencia distinto de 0.4. Ese tipo de hipótesis estadística nosotros la llamamos como las hipótesis de tipo bilateral, porque el resultado puede ir en ambas direcciones, puede ser mayor que 40 o puede ser menor que 40. Por otro lado, tenemos las hipótesis unilaterales derechas. Aquí hay un error. Aquí hay un error, Sí. hay un error aquí, el símbolo. Sí. El igual tiene que estar en el H0, ¿no? Correcto. Lo vamos a corregir de inmediato. Un segundito. Mayor, es mayor, no más Sergio. Perdón. Acá tengo que poner mayor. Sí, correcto. Aquí vamos a poner. ¿Dónde tengo el menor aquí? ¿Lo pegado? No. Voy a tener que buscarlo. En insertar está la opción de símbolos en el... Sí. Eso. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Vamos entonces a grabar acá. Va a haber que corregir. Presento acá. Ahí están las hipótesis, ¿ya? Entonces, la hipótesis unilateral derecha es si nosotros hubiéramos planteado el hecho de que pensamos que la prevalencia es mayor a 40%. Colocaríamos aquí la alternativa P mayor que 0,4. Y la hipótesis de nulidad, como es la negación, entonces sería P menor o igual a 0,4.
O la hipótesis unilateral izquierda. Alguien podría haber dicho, no, yo creo que es menor que 0,40. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis de nulidad? Mayor o igual a 0,40. En el ejemplo, dice, se piensa que en la población el promedio del IMC es mayor que 25. ¿Qué tipo de hipótesis es la que se está planteando ahí? Pueden escribir. Elijan la opción A, B o C. Muy bien, Karen, muy bien, Karen. Perfecto, la respuesta está correcta. Y eso se le llama hipótesis unilateral derecha, porque dice mayor. Ok. ¿Todos de acuerdo, no? ¿Está bien, Luis, lo que Sí, conté? está bien, ¿Ya? está perfecto. Ya, fantástico. Esto es sumamente importante porque lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Una vez que uno define cuál es su hipótesis de trabajo, viene la definición de las hipótesis estadísticas, y en función de la hipótesis estadística después va a elegir, digamos, el método adecuado de análisis. Por eso es tremendamente importante esta parte. Entonces, lo que pasa ahora es que, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos ver si los datos están o no en favor de nuestra hipótesis de trabajo. Por lo tanto, el proceso que continúa es un proceso de toma de decisiones. Y la decisión a tomar es, bueno, ¿los datos generan evidencia en favor de mi hipótesis de trabajo o no me generan evidencia suficiente en favor de mi hipótesis de trabajo? Esa es la decisión que hay que tomar, ¿no? Por lo tanto, desde la perspectiva de las hipótesis estadísticas, son dos posibilidades. Rechazar la hipótesis de nulidad. Cuando uno rechaza la hipótesis de nulidad, va a concluir de que los datos generan evidencias estadísticamente significativas en favor de la hipótesis de trabajo, o no rechazar la hipótesis de nulidad, lo que implica, digamos, de que con los datos no generan evidencias suficientes en favor de la hipótesis de trabajo. Por lo tanto, ahí se genera una incertidumbre. Vean ustedes de que nunca se habla de aceptar H0, ¿no? Siempre vamos a la decisión va a ser rechazar H0, que significa que estamos en favor de la hipótesis de trabajo, o no rechazar H0, que va a significar que los datos nos generan evidencia suficiente en favor de nuestra hipótesis de trabajo. No sé si hay alguna pregunta o duda sobre eso, Ninguna. ¿no? Ninguna pregunta hasta el momento. Ahora, vamos acá en este ejemplo, vamos a ver la situación, porque la decisión que nosotros tomemos puede estar en concordancia o no con la realidad. Acá estamos colocando, por ejemplo, una situación donde la hipótesis alternativa, la que está a la derecha, la realidad, mu sub 1 distinto a mu sub 2, supongamos de que el promedio del nivel de colesterol en los hombres es distinto que el promedio del nivel de colesterol en las mujeres. Supongamos que esta es nuestra hipótesis de trabajo. Queremos probar de que el promedio del colesterol en hombres difiere del promedio de colesterol en las mujeres, ¿no? Dada esa hipótesis de trabajo, la hipótesis de nulidad sería que el promedio de colesterol en los hombres es igual que el promedio de colesterol en las mujeres, ¿no? Y por un lado tenemos la realidad, que es absolutamente desconocida para nosotros, porque si la conociéramos no nos tendría para qué estar analizando los datos. Y por otro lado vamos a tener la decisión. La decisión, ¿no es cierto?, también puede ser rechazar H0. Al rechazar H0 diríamos que estamos en favor de la hipótesis de trabajo, y no rechazar H0, donde estaríamos tomando la decisión de que con los datos no tenemos evidencia suficiente en favor de la hipótesis de trabajo. Ahora, si nosotros me voy a ir a la celda de aquí abajo, a la de aquí abajo, ¿no? Nosotros en función de los datos, hemos decidido rechazar la hipótesis de nulidad, y en la realidad la hipótesis alternativa es verdadera, entonces eso va a ser haber tomado una decisión acertada. Fue un acierto haber rechazado H0,
concluir, ¿no es cierto?, de que la diferencia de los promedios de colesterol, que hay diferencia de promedio de colesterol entre hombres y mujeres, y en la realidad eso era así, eso es una decisión acertada. Lo mismo que es una decisión acertada el haber concluido, o el haber decidido no rechazar H0 cuando H0 era verdadero. Ese también es una decisión acertada. Aquí estamos ok. Pero ¿qué pasa si nosotros hubiéramos dicho, mire, hay diferencia de los promedios cuando en la realidad los promedios son iguales? Eso es un error, ¿no? Ese error se llama en estadística error de tipo 1. Lo mismo que es un error si nosotros hubiéramos decidido no rechazar H0, ¿no es cierto? No rechazar H0, la igualdad de los promedios, cuando los promedios en la realidad son diferentes. Y eso se llama error de tipo 2, ¿no? Entonces, en función de los datos, uno tiene que poder cuantificar la probabilidad tanto del error de tipo 1 como la probabilidad del error de tipo 2. ¿Qué es lo que es la probabilidad de error de tipo 1? Es la probabilidad de rechazar H0, como dice aquí, cuando H0 es verdadero, ¿ya? Y esa probabilidad se denota con la letra griega alfa. Más adelante vamos a ver que este alfa es lo que nosotros llamamos el nivel de significación de la prueba estadística. ¿Qué es lo que es el alfa? Es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadero. Por lo tanto, es la probabilidad de decir qué cosa. Es la probabilidad de decir qué cosa. ¿Qué es lo que sería, lo pueden escribir ahí, qué es lo que sería rechazar H0? Sería decir de que los promedios son diferentes cuando en realidad son iguales, ¿no? Este es un ejercicio de lógica, este es un juego de lógica. Tienen que aquí hacer uso de toda la lógica que ustedes tienen en sus cabecitas, ¿no? Y eso entonces, repito, es lo que se denomina alfa, más adelante nivel de significación. Ahora, la probabilidad de error de tipo 2, ¿no es cierto?, que sería no rechazar error de tipo 2, no rechazar H0 cuando H0 es falso, se denota por la letra griega beta. Ahora, en una prueba estadística, ¿qué es lo que uno desearía tener? ¿Qué es lo que desearía tener? ¿Cómo quisiera, digamos, que fuera alfa y beta? ¿Grande o chico? ¿Cómo quisiera uno que fuera alfa y beta? ¿Grande o chico? A ver. Luis, ¿alguien está respondiendo? Nada todavía. ¿Cómo quisiéramos que fuera alfa y beta? ¿Grande o pequeño? ¿Nadie? Nada todavía. Pequeño, dice Pequeño. ¿Quién el dice? administrador. Ah, bueno, el administrador. Muy bien. Es Carlos. Me imagino. Ah. ¿Y los demás? ¿Grande o pequeño? Es una probabilidad de error. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere siempre? Que los errores sean grandes o chicos. ¿Ah? Parece que Nada. Ahí sí, María nada. José. Juan Marcio también respondió pequeño, Marilyn dijo pequeño, María Claro, José, errores pequeños. claro. Sí, pues, lógicamente, claro. Lo que uno, en realidad, más que pequeño, lo que uno quiere es que su prueba de hipótesis, la probabilidad de error sea la mínima posible, ¿no? La mínima posible. Y ese fue un problema de optimización que tuvieron los estadísticos matemáticos de la época cuando construyeron estas pruebas de hipótesis, porque tuvieron que buscar métodos que permitan, ¿no es cierto?, minimizar ambos tipos de error. Pero como vamos a ver en la lámina siguiente, eso es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible, porque supongamos de que yo tengo acá, en esta gráfica, tengo la distribución de los niveles de colesterol de una población de sujetos sanos,
a la izquierda, que sería H0, ¿ya? Y tengo la distribución de los niveles de colesterol de los sujetos que tienen una determinada patología, ¿no? Entonces se supone aquí de que el colesterol está asociado con esa patología, se supone, ¿no es cierto?, de los que presenten esa condición debieran de tener niveles de colesterol en general más altos. Entonces tenemos a la izquierda es la distribución de los niveles de colesterol de los sujetos sanos, y a la derecha tendríamos la distribución de los niveles de colesterol de los sujetos enfermos. Yo tomo una muestra probabilística de la población y debemos decidir si esa muestra de sujetos pertenece a la población de sujetos enfermos o pertenece a la población de los sujetos sanos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una muestra de sujetos, les vamos a hacer las mediciones de colesterol, supongamos que todas las mediciones de colesterol están bien tomadas, están bien hechas, ¿no es cierto?, en laboratorio debidamente validado, etcétera, etcétera, y tenemos el promedio de colesterol de los sujetos de esa muestra. Ahora, si el promedio de colesterol de los sujetos de esa muestra está pegado aquí donde tengo el cursor, ¿me ven el cursor o no? Esperen un segundito. Esperen un segundito. Esperen un segundito. ¿Me ven el cursor ahí? ¿En rojito? Sí, se ve. Sí, se ve. Supongamos de que tomamos la muestra de sujetos de la población y el promedio del colesterol de esa muestra está aquí donde está el punto rojo. ¿Ya? ¿Esos datos me generarían evidencia en favor de la hipótesis alternativa? ¿Sí o no? Uno diría de que esa muestra de sujetos proviene de la población de sanos o proviene de la población de enfermos. ¿Qué dice? El administrador dice enfermo. Ajá. Pero el administrador no está en el diplomado, ¿sí? Ever dice enfermo, Karen dice enfermo. Ya. Claramente, ¿no es cierto? Porque vean ustedes, lo más probable es que la muestra de sujetos provenga de la población de enfermos. ¿No es cierto? Porque estoy prácticamente muy lejos de todos los valores posibles de niveles de colesterol si esa muestra hubiera provenido de la población de sanos. Si la muestra hubiera provenido de la población de sanos, ¿cuál es la probabilidad de tener un promedio de la muestra aquí donde estoy en el punto rojo? Prácticamente cero. ¿No es cierto? La probabilidad de que la muestra hubiera provenido de la población de sanos, considerando que la población de sanos tiene estas distribuciones de los niveles de colesterol, esa probabilidad es prácticamente cero. Como es tan poco probable de que la muestra provenga de las distribuciones de colesterol de la población de sanos, tengo que concluir o tengo que decidir en favor de la hipótesis alternativa y concluir, digamos, de que la muestra de sujetos proviene de la población de enfermos. O sea, estoy en favor de mi hipótesis de trabajo. Por otro lado, si tomo la muestra, nuevamente, de sujeto de la población, calculo el promedio, y el promedio me da por aquí, ¿qué debería concluir? ¿O cuál debiera ser la decisión? ¿A qué se parece, a qué población se parece este promedio muestral? ¿Se parece más a una población que provenga, a una muestra que provenga de la población de sanos o que provenga de la población de enfermos? Luis. ¿Right? Dicen Joel sano. Ever, población sana. Karen dice la muestra proviene de población sana. Perfecto. Vean ustedes. El administrador también dice sano. Ya.
Doctor La Susana. Perfecto. Vean ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que esa muestra corresponda a sujetos de la población enfermo, considerando que la distribución de colesterol en la población de enfermos es esta que está aquí a la derecha? ¿Qué tan probable es que esa muestra provenga de la población de enfermos? Muy poco probable, dice Karen. Muy poco probable, 0. prácticamente cero, ¿no es cierto? Cero. ¿A dónde está el problema? El problema está si tomamos la muestra del sujeto de la población, calculamos el promedio, y el promedio me da aquí. ¿Qué me dice? ¿De qué población proviene? El administrador dice de enfermos. Joel dice de ambos. Hay incertidumbre, no se sabe. Hermógenes dice enfermos. No se sabe. No se sabe. Veamos. Voy a asumir lo siguiente. Voy a asumir de que arbitrariamente, desde este punto donde empieza el área negra, de aquí para allá, voy a asumir, como regla de decisión, de que si el promedio está desde el punto del área negra hacia la derecha, ¿ya? Voy a rechazar H0 y voy a decir de que lo más probable es que venga la población de enfermos. Y si está hacia la izquierda, lo contrario. ¿Qué representa el área negra ahí? Dije, ¿no es cierto? Si tengo, voy a ver si tengo un lapicito por aquí. El lapicito, Sí. ¿dónde está el lapicito? Anotar. ¿Ah? Ahí dice anotar. No lo veo. A ver, ¿dónde está mi lapicito? Pues posiciónate en el donde aparece la barra de compartir y ahí te despliega las opciones. No, sí, ahí lo tengo, pero no lo veo. El Spotlight, el Format, el Redo, el Clear, el Shape, Stamp. Oh. Espera un segundito. No hay problema. Ah, aquí está, aquí ya lo encontré. Anotar, aquí. Ahora. No me lo dio. Anotar. Aquí. Aquí. Ahí. ¿Ya? Ahí. ¿No es cierto? Estoy diciendo yo de que hemos decidido como regla de decisión de que si el promedio de la muestra, ahí quedó un poco raro, que el promedio de la muestra está más allá de este valor aquí, que lo podemos llamar un valor crítico. Vamos a colocar valor crítico, ¿ya? Si el promedio de la muestra es igual o mayor del valor crítico, entonces vamos a rechazar H0. ¿Qué es el área alfa? ¿Qué es alfa? ¿Qué es esta área que está aquí? Es una probabilidad. ¿Es una probabilidad de qué? ¿Qué dijimos que iba a ocurrir más allá del valor crítico? Íbamos a rechazar H0, ¿cierto? Si el promedio es igual o mayor que este valor crítico, la regla de decisión fue rechazar H0, ¿no? Y estamos rechazando H0 ¿bajo qué supuesto? El supuesto de que H0 es verdadero. Vean ustedes esta curva, que es la población de sano, es en la curva asumiendo de que H0 es verdadero. Y lo que estamos haciendo aquí en esta área negra es rechazar H0 cuando H0 es verdadero. Y eso es entonces, según la lámina anterior, es alfa. Es la probabilidad de error de tipo 1. ¿Se fijan? Es la probabilidad de error de tipo 1. Entonces, ese es el valor alfa. ¿Qué es lo que es el valor alfa?
es la probabilidad de error de tipo 1. ¿Y qué es lo que es la probabilidad de error de tipo 1? Es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadero, ¿no? Del otro lado de acá, esta área que está aquí en blanco, ¿qué representa? Estamos del lado izquierdo del punto de corte para rechazar, por lo tanto en este lado estaríamos, si el promedio fuera por este lado, estaríamos no rechazando H0, ¿cierto? Beta error 2, ¿correcto? Estaríamos no rechazando H0 bajo el supuesto de que H1 es verdadero. Y esto entonces es el beta. Beta, ¿no? Ahora, aquí está la razón por la cual los estadísticos matemáticos de la época no pudieron minimizar la probabilidad de ambos tipos de error, porque si yo corro el punto de corte hacia la izquierda, ¿qué va a pasar con el alfa? ¿Se agranda o se achica? ¿Qué ¿Qué pasa con el ocurre? alfa? Se agranda, ¿no es cierto? Se agranda. Muy bien. ¿Y qué pasa con el beta? ¿Qué pasa con Disminuye, el muy beta? bien. Disminuye, claro, están relacionados. Están relacionados. Dado entonces la imposibilidad de minimizar la probabilidad de ambos tipos de error, es que en estadística lo que uno hace es fijar el nivel de significación alfa. Este alfa de ahora en adelante lo vamos a fijar, nosotros lo vamos a predeterminar. Y el nivel de significación generalmente predeterminado es de un 5%. ¿Ya? Entonces siempre de ahora en adelante vamos a considerar toda nuestra hipótesis de estadística con un nivel de significación de un 5%, a menos de que indiquemos algo diferente. De hecho, el programa estadístico que vamos a utilizar, Stata, por defecto, asume para todas sus pruebas de hipótesis nivel de significación de un 5%. ¿Ya? Y en función de ese nivel de significación del 5%, entonces es que nosotros vamos a tomar la decisión, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a tomar la decisión? Supongamos ahora que vamos a calcular un promedio de la muestra y el valor me da aquí, ahí, en la línea roja. Pregunto yo, ¿qué es esta área que está aquí en rojito ahora? ¿Qué será esa área en rojo? Este de aquí fue el valor del promedio. ¿Qué representa la área roja? Es una probabilidad, ¿cierto? ¿Cierto? Es una probabilidad. ¿Probabilidad de qué? Es la probabilidad de encontrar promedios muestrales iguales o más extremos que el observado, porque este que está aquí fue el que calculamos, el observamos. Es la probabilidad de encontrar valores iguales o más extremos que el observado, asumiendo que H0 es verdadero. ¿Lo ven? Porque ¿sobre qué curva estoy? Estoy sobre la curva de H0, sobre la distribución de los valores de colesterol, asumiendo H0, verdadero. Y estoy calculando, ¿no es cierto? Obtuvimos un valor de un promedio de la muestra, que está aquí reflejado en rojo, y calculamos esta área, que representa la probabilidad de que el promedio de la muestra sea igual o más extremo o mayor que el observado cuando H0 es verdadero. Esto se llama el valor P de la prueba. ¿Ya? El valor P de la prueba. Toda prueba estadística tiene asociado como resultado el valor P de la prueba. El resultado de toda prueba estadística va a ser su valor P. Y la decisión sobre rechazar o no rechazar H0 no va a estar basada ni en el promedio, ni en la proporción, ni nada de eso. Va a estar siempre basada en el valor P de la prueba. ¿Qué significa un valor P pequeño?
¿Se acuerdan cuando nos fuimos por aquí antes? Dijimos, ah, mire, la probabilidad de que los sujetos provengan de la hipótesis de la población de sano era prácticamente cero. O sea, si nosotros tenemos un valor P pequeño, 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 vamos a estar siempre en favor ¿de quién? De nuestra hipótesis alternativa, de nuestra hipótesis de trabajo. Por lo tanto, mientras más pequeño, más evidencia en favor de nuestra hipótesis de trabajo. ¿Y cuál va a ser lo más pequeño mínimo? Es cuando comparemos el valor P con el nivel de significación. Si el valor P de la prueba es más pequeño que el nivel de significación, los datos nos van a permitir tomar la decisión de rechazar H0 y estar diciendo que los datos están en favor de nuestra hipótesis de trabajo. Hermógenes pregunta, dice, si se incluyen observaciones de las dos poblaciones en la probabilidad. No, lo que pasa es que el punto de partida fue, tomamos una muestra de una población y había que decidir si esa muestra pertenecía a la población de enfermos o de sanos. No estamos tomando dos muestras, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Yo quiero saber si la población, qué sé yo, en Estelí, ¿no? En esa población, la prevalencia de hipertensión es mayor que 40 o menor que 40. Entonces tomo una muestra y tengo que decidir si en esa población la prevalencia de hipertensión es mayor que 40 o menor que 40. A eso me refiero cuando digo enfermo o sano en realidad. Son las hipótesis que uno tiene que plantear, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Con el basurero. Ya está. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es definir. Aquí estamos definiendo entonces lo que es la potencia estadística de la prueba, ¿no? La potencia estadística de la prueba en el fondo no es más que voy a volver aquí atrás, aquí. La potencia estadística de la prueba no es más que el complemento del beta, ¿no? Es toda esta área grande que estamos aquí, ¿no? Toda esta área grande que estamos aquí. Y lo que uno quiere es de que esta área sea lo más grande posible. ¿Qué quiere decir tener un beta pequeño? Significa tener un 1 menos beta grande, potencia grande, ¿ya? Entonces, siempre en problema de determinación de tamaño de muestra, que es un tema que vamos a ver más adelante probablemente, siempre uno quiere que su muestra tenga la mayor potencia posible. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga una alta probabilidad de encontrar una diferencia observada como estadísticamente significativa. Eso es lo que uno quiere. ¿Están pensando, no? ¿Sí? Ya. Bueno, Yo acá creo que sí. tenemos... ¿Ah? Yo creo que sí. Sí, vamos a parar en un ratito para tomar café, porque yo creo que está medio denso, ¿no? Entonces el punto es que nosotros tenemos que determinar qué tanta evidencia hay en favor de nuestra hipótesis de trabajo. Y eso, como ya habíamos mencionado anteriormente, corresponde al valor P. Mientras más pequeño es el valor P de la prueba, mayor es la evidencia en favor de nuestra hipótesis de trabajo. ¿Cómo decidimos? ¿No es cierto? ¿Cómo decidimos? Porque la decisión, ¿cuáles son las decisiones? ¿Rechazar H0 o no rechazar H0? ¿No? Siempre la decisión va a estar basada en función del valor P, ¿no? Y el valor P lo que vamos a hacer es que lo vamos a comparar con el nivel de significación, que ya habíamos dicho generalmente un 5%. Y si el valor P de la prueba es menor que este nivel de significación, la decisión va a ser rechazar H0 y concluir en favor de la hipótesis de trabajo. Si el valor P de la prueba es mayor que el nivel de significación,
no vamos a rechazar H0 y la conclusión va a ser que, en función de los datos recolectados, no hay evidencia suficiente en favor de la hipótesis de trabajo. Eso. Kofi, pregunta, antes de pasar ahora a lo práctico, digamos, ¿no? Al momento ninguna. Ya. No se estresen, ¿eh?